Mi nombre es Carolina Piray y voy a hablar sobre los indicadores de solvencia. Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objetivo medir en qué grado y en qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la compañía, y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del endeudamiento es todo un arte, y su optimización depende, entre otras variables, de la situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se debe pagar por ese dinero. Por su parte, los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente prefieren que su empresa tenga un endeudamiento bajo, una buena situación de liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de crédito. El ratio de solvencia es un término muy conocido en el mundo empresarial y se define como otro de los indicadores fundamentales de toda empresa. Su cálculo y análisis permite saber si una entidad al día de hoy puede pagar de manera solvente todos sus compromisos o deudas. Dicho de otra manera, la capacidad que tienen las empresas para poder afrontar las deudas. Como tal, es de los indicadores financieros más importantes para la dirección empresarial, en especial en la toma de decisiones para nuevos retos o proyectos. ¿Qué es el ratio de solvencia? El ratio de solvencia es un indicador financiero muy importante. Le permite a una determinada empresa saber qué tan fuerte es ante las obligaciones de corto o largo plazo. En términos más entendibles, indica a los directivos la parte de sus deudas que pueden ser satisfechas con todos sus activos o derechos futuros. Con este factor se puede decidir si es viable o no invertir en un proyecto determinado. Este se puede calcular en función del tiempo presente o de un momento específico futuro. En términos económicos, este porcentaje permite saber la cantidad de dinero de todos sus bienes materiales e inmateriales, comparados con el dinero adeudado. Por lo tanto, decir que se está solvente significa que las entidades son capaces de pagar sus deudas sin correr riesgos importantes. Por lo general, las empresas son solventes cuando su capacidad de pago es constante y consistente. Si resultara en lo contrario, la insolvencia demuestra que el patrimonio es menor a las deudas y existirá incapacidad de pago. Diferencia entre liquidez y solvencia. A pesar de ser términos relacionados, no es lo mismo tener liquidez que tener solvencia. Y esto tiene que ver con el tiempo en que una corporación puede enfrentar sus deudas. La liquidez se refiere a la cantidad de dinero o capacidad de pago de una empresa que presenta a corto plazo. Ahora bien,
Cuando hablamos de solvencia nos referimos a la capacidad de pagar las deudas en un lapso de tiempo más largo. Eso sí, a pesar de ser diferentes en cuanto a plazos, es necesario que no se descuide ninguno. Otras diferencias importantes entre estos conceptos están en el tipo de activos que se tengan. La liquidez se inclina hacia los activos corrientes. Esto quiere decir la disponibilidad de dinero, mientras que la solvencia opta por los activos no corrientes, que generan estabilidad. La liquidez se inclina más por el circulante de la empresa. Por lo contrario, la solvencia toma más de los apalancamientos o capacidad de endeudamiento a largo plazo. Con respecto al riesgo, tener liquidez baja este factor, en cambio tener solvencia lo aumenta. Interpretación y análisis del ratio de solvencia. ¿Cómo se puede interpretar este factor contable y financiero? Al calcular este ratio, las empresas deben tener a la mano la información actual, sobre todo sus recursos y deudas contraídas, indistintamente los plazos. El análisis del resultado que arroje el ratio de solvencia permitirá a la dirección planificar mejor sus objetivos, metas y actividades. Asimismo, definirá actuaciones debidas de los socios o terceros que participen, y también el valor de este ratio determinará el contexto real financiero. Un resultado ideal deberá estar entre 1,5 y 2 o muy cercano. Esto indica que la empresa tiene capacidad activa para enfrentar de forma solvente sus obligaciones. Valores superiores al rango ideal indica que la empresa cuenta con activos corrientes en demasía. Estos representan riesgo porque no se pueden perder el valor futuro o la inversión no está realizando lo mejor posible. Ahora, cuando el valor es menor, indica que no tiene capacidad presente para enfrentar las deudas de corto plazo. Los valores bajos generan desconfianza en los acreedores. ¿Qué es la solvencia de una empresa? La solvencia de una empresa, visto todo lo anterior, representa su capacidad de pagar todas sus deudas. Puede ser en el presente o en un momento futuro. En términos, permite buscar financiación, es decir, que diversos acreedores puedan ofrecer el dinero que se requiera para cualquier proyecto. Asimismo, permite saber con pocos argumentos la situación actual de una empresa en términos financieros. Este concepto también está asociado a la morosidad, que se puede presentar en el futuro en función de los ingresos presentes. Asimismo, algunas personas o directivos confunden los términos solvencia con aval, cuando no son semejantes. El aval está relacionado mayormente con la seguridad de un deudor. Es decir, un aval actúa como protección en caso de impago y en un proyecto,
sirve para la viabilidad. Sin embargo, tener avales no implica que una empresa cuente con solvencia que permita enfrentar su deuda futura. Por tanto, los acreedores, por ejemplo, las entidades bancarias, toman como referencia la solvencia financiera antes que los avales. ¿Cómo mejorar el ratio de solvencia? Para mejorar este índice financiero empresarial, es necesario enfocar hacia nuevos rumbos que estabilicen su futuro. Muchos negocios se enfocan en producir más para reducir deudas. Sin embargo, es una estrategia complicada y que puede tener problemas futuros. Lo primero es la búsqueda de nuevos mercados para la producción, algo no muy común para atraer a más público. En cuanto a lo tecnológico, si hay poca interacción con el mundo digital, vencer este paradigma y fomentar las deudas por Internet mejorarán la solvencia. La estructura empresarial es otro de los aspectos que ayudará a mejorar la solvencia. ¿Cómo hacerlo? Reduciendo lo que conocemos como costes fijos de producción. Una forma es aprovechando materiales que se desperdician en el proceso para venderlos a otras compañías y convertirlos en materia prima. Al atraer inversionistas, es otra manera de mejorar el ratio de solvencia, pues nos permite ampliar el capital disponible para pagar deudas. Finalizando este punto, una reestructuración de deudas con las entidades financieras también es conveniente. ¿Qué valores son ideales para un ratio de solvencia? Hay 3 valores de referencia que se deben tener en cuenta al calcular el ratio de solvencia de un negocio. Si el ratio de solvencia es igual a 1,5, no hay nada de qué preocuparse, ya que es el valor ideal para este ratio. Si el ratio de solvencia está por debajo de 1,5, se podría decir que el negocio no tiene solvencia necesaria para afrontar sus deudas a corto plazo. Evidentemente, cada empresa es un mundo y no todas han de tener una situación inestable, aunque tengan el ratio inferior a 1,5. Si el ratio de solvencia está por encima del 1,5, podemos correr el riesgo de tener demasiado activo corriente, como por ejemplo el dinero en caja, que podría perder valor con el paso del tiempo. Un valor así puede ser signo de infrautilización de recursos. Los indicadores de solvencia se dividen en endeudamiento del activo, endeudamiento patrimonial, endeudamiento del activo fijo, apalancamiento, apalancamiento financiero, endeudamiento del activo. Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es elevado,
indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento. O lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. Su fórmula es la siguiente. Endeudamiento del activo es igual a pasivo total sobre activo total. Endeudamiento patrimonial. Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se pueden pagar con el patrimonio, puesto que en el fondo ambos constituyen un compromiso para la empresa. Su fórmula es la siguiente. Endeudamiento patrimonial es igual a pasivo total sobre patrimonio. Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores sirve también para indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que financian mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos, e indicando si el capital o el patrimonio son o no suficientes. Endeudamiento del activo fijo. El coeficiente resultante de esta relación indica la capacidad de unidades monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un coeficiente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se puede haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos de terceros. Su fórmula es la siguiente. Endeudamiento del activo fijo es igual a patrimonio sobre activo fijo neto tangible. Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible. No se toma en cuenta el intangible, debido a que esta cuenta indica la inversión en maquinaria y equipos que usan las empresas para producir. Apalancamiento. Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre los recursos de terceros. Su fórmula es la siguiente. Apalancamiento es igual a activo total sobre patrimonio. Dicho esto, es procedente que si la rentabilidad del capital invertido es superior al costo de los capitales prestados, en ese caso, la rentabilidad del capital propio queda mejorada por este mecanismo llamado efecto de palanca. En términos generales, en una empresa con un fuerte apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podrían absorber casi totalmente el patrimonio. Por el contrario, un pequeño aumento podría significar
una gran revalorización de este patrimonio. Apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros y con este contribuye a la rentabilidad del negocio. Dada la particularidad de la estructura financiera de la empresa, su análisis es fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en las utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda son más elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse financieramente. Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento financiero, la fórmula que se presenta a continuación tiene la ventaja de permitir comprender fácilmente los factores que lo conforman. La fórmula es la siguiente. Apalancamiento financiero es igual a utilidad antes de impuestos dividido para patrimonio sobre la utilidad antes de impuestos e intereses dividido para el activo total. En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos propios y el denominador la rentabilidad sobre el activo. De esta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez la relación entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, el costo de la deuda y el volumen de esta. Generalmente, cuando el índice es mayor que 1, indica que los fondos ajenos remunerables constituyen a que la rentabilidad de los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa no se endeudaría. Cuando el índice es inferior a 1, indica lo contrario, mientras que cuando es igual a 1, la utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto de vista económico. Otros indicadores que surgen del ratio de solvencia. Fondo de maniobra. Es la capacidad de la empresa de afrontar sus pasivos a corto plazo con sus activos a corto plazo. Lo mejor es que los activos sean lo más líquidos posible. Apalancamiento. Nos informa sobre el riesgo de la empresa por financiación externa, ya que es la proporción entre el endeudamiento y el activo de la empresa. Situación neta. Es la solvencia en términos jurídicos de la empresa. La empresa es solvente cuando sus activos totales son superiores a sus exigibles totales, es decir, a todas las deudas a largo, corto y muy corto plazo. Liquidez. Es la capacidad de atender pagos de acreedores con activos que pueden convertirse en líquidos en un plazo parecido a dichos vencimientos. Liquidez general o razón corriente. Es el grado en el que el activo circulante es suficiente para atender los vencimientos a corto plazo, es decir, la capacidad de afrontar pagos inmediatos.
con activos líquidos o convertibles fácilmente en líquidos. Disponibilidad. Capacidad de la empresa de atender sus pagos exigibles a corto plazo, con su disponible en tesorería y activos líquidos a corto plazo. Prueba defensiva. Capacidad de la empresa de atender sus pagos a corto plazo, solo con su tesorería y activos líquidos, a muy corto plazo. Coeficiente de solvencia. Capacidad de pagos a corto plazo, solo con el activo circulante. Razón de efectivo. Proporción entre líquido efectivo en caja, bancos y activos ya líquidos. Se suele tomar un plazo de 2 días. Ratio de tesorería. Igual que el anterior, pero tomando un plazo un poco más largo, normalmente 30 días. En conclusión, el concepto de solvencia económica y financiera es una señal de potencial y fortaleza, el pilar que sostiene toda la estructura productiva, administrativa y comercial, y la que se asegura los recursos para cubrir todas las operaciones. Ser solvente es un compromiso continuo que tiene 2 referencias fundamentales: una gestión eficiente de los recursos y una planificación preventiva para detectar posibles riesgos y aplicar medidas correctoras. De forma que solvencia financiera se entiende como la capacidad de una organización para cumplir con todas sus obligaciones de pago, independientemente de cuándo tenga que afrontarlas, tanto si es de forma inmediata como en un momento posterior. La solvencia de una empresa consiste en la capacidad de satisfacer sus deudas o la carencia de estas. Se trata de la relación entre los activos de la entidad y los pasivos. Se refleja a través de la capacidad de una empresa para hacer frente al pago de sus deudas. Así, por ejemplo, una empresa que no pueda hacer frente al pago de sus deudas es insolvente, incluso si cuenta con alguna forma de liquidez a corto plazo. Una empresa solvente es aquella que puede hacer frente al pago de sus deudas, incluso si en el momento presente no cuenta con liquidez suficiente para ello. Así, por ejemplo, una empresa puede ser solvente si es capaz de vender activos que le proporcionen ingresos para hacer frente a sus deudas, o si cuenta con una alta capacidad de endeudamiento, porque existen inversores que puedan financiarla. La solvencia empresarial no puede considerarse como un sinónimo de rentabilidad. Aunque una empresa sea solvente, los inversores que le permiten financiarse pueden dejar de hacerlo en el futuro, o sus activos pueden perder valor con el tiempo. La venta de activos puede dar lugar también a una reducción de la rentabilidad futura, con lo que se compromete también la capacidad para hacer frente a sus pagos. Gracias.